Retornamos en la primera emisión de nuestro informativo NTI. Bienvenidos al espacio de entrevistas. Hoy nos acompañan el ingeniero Alex Intriago Peñafiel, el ex candidato a asambleísta alterno por Manabí del partido Izquierda Democrática. Vamos a conocer sus propuestas legislativas y de fiscalización. Ingeniero Intriago, primero, bienvenido a nuestro informativo. Buenos días. ¿Qué lo llevó a retornar luego de 16 años a la actividad política y por qué el partido Izquierda Democrática? Muchísimas gracias. Buenos días, compatriotas. Después de 16 años he regresado al escenario político. Yo vivo de la empresa privada toda mi vida. Fui alcalde del Cantón Pichincha, la ciudad que me vio nacer. Y regreso motivado por una serie de circunstancias. Primero, por recuperar la patria, con el general Panco Moncayo, que es una de las razones principales también. Y la otra, para crear leyes en beneficio de los afectados por el embalse Daule Peripa. El Estado, a través de CDG, que ya no existe, fue la obra ejecutora de la represa Daule Peripa, y el Estado, a través de esta institución, fue la gran depredadora donde se despojó más de 30.000 hectáreas de fincas productivas y se desalojó en forma forzada a más de 15.000 familias. CDG, o el Estado, no cumplió con la ley del proyecto múltiple Jaime Roldós Aguilera, que está aquí, de dotar de los servicios básicos a los pueblos afectados, como el caso del Cantón Pichincha. Para solucionar esa problemática, una de sus propuestas es una ley especial para beneficiar a estos afectados. ¿En qué sentido? ¿Cuál es la normativa que propone? Yo aspiro que crear esa ley, una verdadera ley especial a favor de los afectados por el Daule Peripa, que incluye los cantones Pichincha, El Empalme, Calceta a través del trasvase de la Esperanza, el sur de Chone, el sur del Carmen, parte de Santo Domingo y parte de Buena Fe, en la que no solamente en esta ley se incluya en la que el Estado repare el daño que hizo en afectar los derechos del ser humano, de la naturaleza y el medio ambiente, sino que aquellos habitantes que están ahí, que son miles, algunos incomunicados, incluyendo a la manga el cura, se le exonere del servicio de energía eléctrica. Y además, en la misma ley, crear una corporación de desarrollo para el sector que tenga su asiento principal en el Cantón Pichincha por haber sido el más afectado y que la constituyan cantones como El Empalme en la provincia del Guaya, Calceta, Chone, El Carmen, parte de Santo Domingo y Buena Fe. Ya que usted propone este proyecto de ley dentro de sus propuestas, ¿cuál es la situación actual de esta zona y cuáles son los requerimientos y de qué manera solucionarlos? Bien, como dije en un principio, la institución que ejecutó la obra jamás cumplió con lo que dice la ley. Miren las condiciones que se transportan los habitantes del sector del Daule Peripa. Esta es la realidad. No hay carreteras, no hay puente, la gente quedó aislada, el embalse está represado de lechuguines, los 6.000 millones de metros cúbicos, que es la cota máxima que deben estar almacenados, hoy por hoy eso realmente no existe. Bien, se necesitan puentes, 3 puentes principales, el puente desde el puerto Río Conguillo hacia Chorrillo, que comunica con el sector norte de la provincia de Manabí, por una parte, y por otra, un puente grande que va desde el Puerto El Mono, en el Cantón El Empalme, hacia Santa Teresa en la Manga el Cura. Y el tercer puente importante y grande que se necesita, que va desde el Puerto Gualipe, en Buena Fe, hacia Santa María, en la Manga del Cura. De las normativas vigentes en el país, ¿cuáles deben ser revisadas? ¿Cuáles son sus propuestas en ese sentido? Sobre el tema de Daule Peripa. En otros temas. En otras leyes vigentes. Hay que reformar leyes que en mi opinión son torpes y que se han creado para la corrupción. Por ejemplo, la de contratación pública. Cuando fui alcalde, para contratar un contrato de $100.000, por ejemplo, se requería la autorización o el visto bueno de la Contraloría y la Procuraduría del Estado. Esa ley fue reformada en este gobierno y hoy por hoy prácticamente casi a dedo hacen contratos por $100 millones. ¿Qué hay que cambiar del COTAC entonces? De reformar la ley, definitivamente, porque eso no puede seguir haciendo así. Mírenlo, hoy por hoy la cantidad de actos de corrupción que encontramos por todas partes. Es decir, ¿la misma ley facilita los actos de corrupción? En mi opinión, sí. Disculpen, en mi opinión, sí.
Entonces hay que hacer leyes duras, leyes realmente para que el manejo de los recursos públicos realmente se manejen con transparencia, porque esa ley que fue reformada a la Contraloría la debilitó. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hay un acto de corrupción llega la Contraloría después, cuando ya está. Es como que pusieron el ratón a cuidar el queso, fueron a buscar el queso y ya no está, pues. Eso es lo que está sucediendo actualmente. Si no, mira lo que pasa en Petroecuador. Si esos contratos hubieran pasado filtrados por Contraloría y Procuraduría, yo no creo que la situación se haya dado. Esos casos de corrupción, ¿hasta qué punto pueden afectar a los candidatos del oficialismo y hasta qué punto les puede beneficiar a ustedes, que son los de oposición? Bueno, la situación es que el oficialismo, lamentablemente, como que quiere tapar el sol con un dedo. Si la opinión pública nacional sabe que estos actos de corrupción, que sabe ahora todo el país, no fue descubierto aquí en el Ecuador, vino del exterior, a través de los papeles de Panamá, en el caso Capaya. Y en lo que respecta a las coimas de Odebrecht, viene a través de la justicia de Estados Unidos, si no, aquí nunca sabíamos nada. ¿Y cuál es el cinismo que tiene el señor fiscal con el respeto que se merece como persona? Decir que el corrupto es Odebrecht. Señores, discúlpenme, eso que vayan con su cuento a otro lado. ¿Eso afecta a los candidatos oficialistas? Definitivamente afecta. ¿Lo favorece a ustedes? No se trata de que nos favorezca a nosotros, al general Paco Moncayo, pero el general Paco Moncayo tiene una trayectoria limpia. Defendió nuestra heredad territorial en el CENEPA, declarado era del CENEPA, 2 veces alcalde de Quito. Que alguien nos señale pues, en actos de corrupción, lógicamente con las debilidades de todo ser humano. ¿Cuál es su evaluación de la actual fase de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, principalmente en la zona norte de Manabí, y qué es lo que propone para que continúe aquello? Vea, el gobierno se inventó esto de la ley del 14%, pero nosotros todavía vemos gente que están en carpa. Mire el caso vergonzoso, lo que sucedió últimamente con las lluvias que cayeron en Esmeralda. La gente despavorida, pues, no sabían qué hacer. Entonces, no, ¿de qué revolución nos están hablando? Eso no es revolución, estamos casi llegando a una etapa de retroceso. Eso tenía que verse el Estado volcado todo su esfuerzo inmediato. Ya va a ser un año y mire las condiciones que están todavía. Y los ecuatorianos estamos pagando un 14% del IVA que resulta oneroso. En ese sentido y con su condición de exalcalde de Pichincha, ¿cuáles son las mayores problemáticas que afronta en la zona norte de Manabí y cómo solucionarlo en caso de ser electo y llegar a la Asamblea Nacional? Bueno, el primer problema que acabo de mencionar, Daule Peripa. En la mal llamada revolución ciudadana, en estos 10 años de década robada y nefasta para la patria, no han puesto un solo centavo en el tema del Daule Peripa. Y la parte norte, que es la cuenca alta del Daule, que es la cuenca más rica del país. Y valga la oportunidad para mencionar una parte muy importante, especialmente para las autoridades y la dirigencia y líderes manavitas. Cuando se ratificó la manga del cura para Manabí, como en efecto tenía que ser, todo el embalse del Daule Peripa, que está abastecido por aguas manavitas, sin embargo, las autoridades y la dirigencia manavita no han tomado cartas en el asunto. El gobierno primero creó Senagua, porque se caracteriza de la revolución de cambiarle el nombre a las instituciones, ahora se llama EPA o EPAR. ¿Y dónde está la sede? Está en Guayaquil, pues, cuando debía estar en Manabí. Entonces, todas estas cosas tenemos que luchar para que Manabí se lo respete y se lo dignifique. Las aguas del Daule Peripa son manavitas y pueblos y ciudades y países que tienen agua lo tienen todo. ¿Qué ha pasado con este proyecto de embalse de Daule Peripa en cuanto a la fiscalización? ¿Conoce usted que se ha hecho seguimiento a las acciones emprendidas? ¿Sería una de las cosas que fiscalizaría usted si llegara a la Asamblea? Por supuesto. Quiero decirle que el presidente Correa creó una comisión para evaluar la deuda externa que dejó la famosa partidocracia. Ok, esa comisión evaluó el tema de Daule Peripa. Yo le pregunto al presidente Correa y a su gabinete, y a su gobierno en 10 años de revolución, ¿qué han hecho? Ahí está la gran deuda, porque el Daule Peripa fue concebido con el proyecto múltiple Jaime Roldós Aguilera con un préstamo del BIC por más de 300 millones de dólares, pero pasaron varios gobiernos y terminó una deuda de 1.500 millones de dólares. Esta es la realidad de la patria.
y no nos vengan con cuentos. Y en cuanto a fiscalización, en efecto, estos 10 años de gobierno no ha habido fiscalización. Lo que hay es la comisión del archivo. Nosotros sí vamos a exigir la fiscalización de este gobierno y del pasado, y donde se encuentran los responsables, incluyendo al presidente de la República, que vayan a parar a la cárcel. Ingeniero Intriago, muy gentil, le agradecemos su presencia. Gracias. Era el diálogo ligero Alex Intriago Peñafiel, candidato asambleísta alterno por Manabí del Partido Izquierda Democrática. En cuanto a sus propuestas legislativas y de fiscalización, hacemos una pausa, retornamos con más entrevistas y más noticias en la primera emisión del Informativo NT.